Gracias, maestro. Quiero iniciar, ¿verdad? Como en todas mis presentaciones, dando gracias a Dios por la oportunidad que me da, gracias por la salud, gracias, ¿verdad? Por el estar acá presente. Dios es bueno y para siempre es su misericordia con cada uno de nosotros. Este tema muy importante, ¿verdad? De debida diligencia a proveedores en materia de prevención de lavado de activos, ¿verdad? Muchas veces es muy común hablar de lo que es la debida diligencia y conocimiento a nuestros clientes, pero de igual manera, ¿verdad? Como debida diligencia complementaria tenemos a lo que es el conocimiento a nuestros proveedores. Quiero dar inicio, ¿verdad? Con un concepto básico de lo que es la debida diligencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de debida diligencia? Y no es más, ¿verdad?, que el conjunto de políticas, procesos y procedimientos, ¿verdad?, que aplica el sujeto obligado con el fin, ¿verdad?, que es para evitar que se utilice como un medio para el cometimiento del lavado de activos. Es decir, buscar la manera de cómo identificar, buscar la manera de cómo conocer aún más a nuestros proveedores con el único fin de evitar, ¿verdad?, de que éste nos esté utilizando o nos utilice como un medio, ¿verdad?, para lo que es el delito de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos, ¿verdad? También se puede decir que la misma se debe observar dentro de la política: conozca a su cliente, conozca a su empleado, conozca a su mercado, conozca a su corresponsal y conozca a su proveedor. ¿En base a qué, verdad? Nos referimos, cuando hablamos de debida diligencia, el conocimiento a nuestros proveedores, lo que son los diferentes, ¿verdad?, entes reguladores tienen sus normativas aplicables para cada segmento, ¿verdad?, o para cada sujeto obligado. En referente, puedo decir, ¿verdad?, que lo que es la unidad de análisis financiero tiene su normativa aplicable a los regulados por esta entidad, ¿verdad? También tenemos otros entes reguladores como son CONAMI, tenemos otros entes reguladores como es la Superintendencia de Bancos y asimismo, ¿verdad?, el Colegio de Contadores Públicos, que regula a todos los contadores públicos autorizados, sujetos obligados. Vamos a entrar también en materia referente a proveedores a aplicar debida diligencia. En este sentido, ¿verdad?, puedo decir que cada uno de nosotros, cada sujeto obligado, deberá de aplicar debida diligencia a todos sus proveedores en sí, ¿verdad? Pero por lo general se debe de buscar un enfoque, ¿verdad?, siempre basado en riesgo, de cómo establecer lo que es la debida diligencia del conocimiento a nuestros proveedores. Tenemos, ¿verdad?, el conocimiento que pueden existir proveedores críticos, también, ¿verdad?, según el tipo de actividad, monto y frecuencia de la relación, ¿verdad?, con este proveedor. En cuanto a los proveedores críticos, tenemos, ¿verdad?, que cada entidad o cada sujeto obligado deberá de conocer a su proveedor, dependiendo, ¿verdad?, en este caso, son aquellos proveedores, ¿verdad?, cuyos productos o servicios tienen un gran impacto en la realización del servicio o producto final. Tenemos, ¿verdad?, en conocimiento que muchas entidades, muchas empresas, ¿verdad?, en este caso, tienen sus proveedores que son los que dan, ¿verdad?, lo que es la materia prima y son considerados, ¿verdad?, como de gran importancia, ¿verdad? Ya sabemos que las empresas sin materia prima, ¿verdad?, no pueden ser empresas o no pueden, ¿verdad?, estar en el mercado ofertando sus productos. Por tal razón que se vienen o se convierten como proveedores de gran necesidad o de gran importancia para las empresas, ¿verdad? Tenemos los proveedores que suministran, ¿verdad?, o que nos ofrecen lo que es la tecnología, arrendamientos, ¿verdad?, y los servicios profesionales, ¿verdad?, de que toda entidad necesita, ¿verdad?, de estos proveedores para estar, ¿verdad?, en el mercado y realizar las operaciones o la actividad económica que estos realizan. Así también, ¿verdad?, tenemos lo que son los proveedores dependiendo del tipo de actividad y acá nos encontramos con las actividades y profesiones no financieras designadas, ¿verdad?, o las actividades que son consideradas como vulnerables, ¿verdad? En este caso tenemos a los notarios, tenemos las constructoras, comercialización de vehículos, contadores, transportistas y los organismos sin fines de lucro, ¿verdad? Siempre vamos a tomar en cuenta
esta parte, ¿verdad? Con un enfoque basado en riesgo, ¿verdad? Y también tenemos acá, ya por el último punto, que es el monto y frecuencia. ¿Qué pasa? Necesitamos saber, ¿verdad?, con qué frecuencia estamos teniendo relación comercial con nuestros proveedores, ¿verdad? Otro punto es conocer los montos, ¿verdad?, que trabajamos con nuestros proveedores, y también, ¿verdad?, para evaluar el impacto del proveedor, ¿ya? Es decir, si cada cuánto estamos teniendo relación comercial con este proveedor, si el proveedor no está suministrando, ¿verdad?, los equipos o los servicios que él está ofertando, nos atiende de una manera, ¿verdad?, quizás en tiempo y forma debida a cómo se establece en el contrato. Todo eso es parte, ¿verdad?, del conocimiento del proveedor. Y algo muy importante también, ¿verdad?, es la actividad en que este proveedor está registrado ante las autoridades competentes, ¿verdad? Es algo muy importante, ya que si un proveedor tiene una inscripción de una operación, ¿verdad?, económica o una actividad económica diferente a los servicios o productos que nos está ofertando, es un punto de alerta, ¿verdad?, que debemos de tener mucho cuidado al respecto. Una pregunta. Claro, doctor. Fíjate que hace años, pues, alguien me decía, ¿cómo hago, me dice, si el proveedor no me quiere dar la información? O sea, yo quiero hacerle la debida diligencia, o sea, lo voy a poner como fue realmente. Estábamos en un lugar distanciado de Managua, de la capital, y el proveedor al que le iban a comprar era el único proveedor de la zona. O sea, o le compraba a él o le compraba a él, pero él tiene un poder entonces para decidir si te da la información o no, porque él te puede decir, si quieres no me compre entonces, y entonces, ¿cómo? Me decía el contador, ¿cómo hago para diligenciar eso? Me dice, si no puedo, tendría que pagar pues por traerlo desde Managua hasta la zona. ¿Qué comentario te merece eso? Quiero decirle, estimado doctor, que se me ha adelantado, porque es una de las preguntas que traigo acá en el transcurso de la presentación, pero bueno, quería llegar hasta allá, pero quiero contestarle, ¿verdad? Efectivamente, doctor, le quiero comentar o compartir lo siguiente. La normativa es clara en cuanto al reporte de operaciones sospechosas, ¿verdad? Se realiza un debido proceso en cuanto a investigación, pero ¿qué pasa? Acá nos topamos con algo muy interesante, y es que el empresario necesita de ese proveedor, necesita de la marca que ese proveedor le suministra, y es la marca insignia, ¿verdad?, del producto que este empresario ofrece a sus clientes. Entonces, aquí se encuentra, ¿verdad?, una parte, digamos, de partes relacionadas o vinculadas en cuanto al riesgo. Es decir, ¿cómo me vas a reportar al proveedor que me da este producto, que es el producto que más vendemos, que es el producto que nos mantiene en el mercado? Y si nosotros reportamos a este proveedor, me vas a perjudicar a mí, porque inclusive yo puedo desaparecer, porque ya el producto que este proveedor me está ofreciendo ya no lo voy a vender. Y si no vendo este producto, yo no continúo en el mercado. Pero entonces yo vengo acá y yo digo, ok, esa es la posición de la parte empresarial, pero viene la posición por la parte del oficial de cumplimiento o la posición legal, y nosotros vamos a establecer, ¿verdad?, debida diligencia aplicada según ley, según normativa. Entonces, como recomendación, yo digo lo siguiente: debemos de establecer o debemos de aplicar lo que nos habla o que nos dice la normativa en cuanto a debida diligencia. Hacemos la respectiva recomendación, hacemos lo que es el debido proceso en cuanto a informar a la máxima autoridad, y si no recibimos o no obtenemos respuesta o resultados ante nuestra solicitud, lo ideal es realizar el debido reporte de operación sospechosa ante el ente regulador. Eso sería la parte, ¿verdad? Entonces vamos a ir avanzando, ¿verdad?, poco a poco, y venimos acá a caer en lo que yo les hablaba en base a lo que es la base legal, ¿verdad? En cuanto a la normativa, tenemos lo que es la normativa 020-2019 de la Unidad de Análisis Financiero. Esta normativa está dirigida para las actividades y profesiones no financieras designadas, ¿verdad? Entonces, como les decía, la base legal, aquí está el artículo 33 de la normativa, nos habla que debemos de aplicar debida diligencia
a los proveedores, ¿verdad? Aquí no es algo que quizás se tiene o unos hacen la consulta, pero solamente deberíamos de aplicar debida diligencia a nuestros clientes. Entonces, pues déjenme decirle que no, ¿verdad? Y acá yo se lo sustento con base legal en cuanto a lo que es la normativa aplicada. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Todo ente regulador tiene su normativa. En este caso, la normativa aquí es clara y dice que es dirigida para las actividades y profesiones no financieras designadas, reguladas por la Unidad de Análisis Financiero. La CONAMI tiene su normativa, la CIBOIF tiene su normativa y el Colegio de Contadores tiene su normativa, que de igual manera vamos a estar viendo uno por uno, ¿verdad? En el artículo 33 nos habla sobre la debida diligencia a los proveedores y en este sentido es claro, aquí nos dice, ¿verdad?, que el sujeto obligado deberá formular, ¿verdad?, e implementar una política de debida diligencia con respecto a sus proveedores de bienes y servicios externos, ¿verdad? En caso de contar con esto, esta debida diligencia deberá estar basada con un enfoque de riesgo, ¿verdad?, para lo que es la prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, ¿verdad? ¿Qué debe de incluir la debida diligencia? Aquí la normativa también de igual manera nos deja claro lo que debe de contener, ¿verdad?, esta debida diligencia. Y lo principal que nos dice que debe de incluir el manejo de expedientes. Ojo con esto, ¿verdad? Porque yo me he encontrado casos, ¿verdad?, de sujetos obligados que manejan expedientes de sus proveedores, pero lo manejan todos, como decimos comúnmente, en un bolsón. Es decir, presentan un expediente donde están ahí todos sus proveedores, presentan un expediente donde están todos sus clientes, y acá la normativa es clara, ¿verdad?, que nos dice que los expedientes deben de ser individuales. Es decir, si nosotros contamos con 20 proveedores, debe de haber un expediente por cada proveedor, ¿ya? Entonces, estos expedientes deben de ser físicos o digitales, ¿verdad?, debidamente documentados. Es decir, que estos expedientes deberán de tener documentos los cuales evidencien, ¿verdad?, que efectivamente no se está haciendo esto por simular, sino que debemos de demostrar que efectivamente, ¿verdad?, se realizó el debido proceso en cuanto a la debida diligencia de cada uno de nuestros proveedores individualmente, ¿verdad? En este caso, los documentos que se deben de presentar en los expedientes son los siguientes, ¿verdad? ¿En qué consisten los servicios contratados? Es decir, tenemos un proveedor X, debemos de estipular qué servicio o qué producto nos está brindando este proveedor. Efectivamente o evidentemente debemos de haber buscado, ¿verdad?, o solicitado información a la cual este proveedor se dedica, cuál es su actividad económica, y dejarlo, ¿verdad?, ahí evidenciado en lo que es el expediente de nuestro proveedor. Otro punto, ¿verdad?, es la parte de las modalidades, ¿verdad?, y formas de pago. ¿Cómo que se realizan las formas de pago, verdad? Si este proveedor solo recibe efectivo, si este proveedor no tiene cuentas bancarias o no recibe, ¿verdad?, pagos con transferencia, entonces es algo que nos debe de llamar la atención y debemos de conocer, ¿verdad?, el por qué este proveedor no trabaja, ¿verdad?, con el sistema financiero y solamente recibe sus pagos en efectivo, ¿verdad? Entonces es parte también de la debida diligencia, es parte del proceso del trabajo, ¿verdad?, como oficiales de cumplimiento, y que el sujeto obligado debe de estar claro en cuanto a este enfoque, ¿verdad?, basado en riesgo para la debida diligencia y el conocimiento del proveedor. Otro punto, ¿verdad?, que nos habla y nos dice la normativa es en cuanto a la frecuencia de la prestación del servicio, ¿verdad?, y entrega de bienes. Como yo bien decía, ver de qué manera este proveedor atiende, si entrega, ¿verdad?, entrega el producto en tiempo y forma. Eso es parte, ¿verdad?, también del conocimiento, que si se atrasa con el producto o si no cumple, ¿verdad?, con lo establecido en los contratos, entonces es algo que también se debe de realizar o se debe de investigar, y se debe de dejar claro, ¿verdad?, las situaciones en las cuales hayan, ¿verdad?, debilidades al respecto. En este caso, ¿verdad?, hablando sobre lo que es la normativa 020 de las unidades de análisis financiero para las actividades y profesiones no financieras designadas, ¿verdad?
Ahora tenemos acá la normativa 019. Esta normativa de igual manera es aplicada para las instituciones financieras reguladas, ¿verdad? Y supervisadas por la unidad de análisis financiero. En este caso, ¿verdad? Acá cambia y el artículo es el número 43 que nos habla, ¿verdad? Para las instituciones financieras y reguladas y supervisadas, perdón, por la unidad de análisis financiero sobre lo que es la debida diligencia del proveedor. Y de igual manera, como lo establece la normativa 020, nos habla, ¿verdad? Que el enfoque debe estar basado en riesgo, ¿verdad? Para la prevención del lavado de activos y de igual manera debe de contener, ¿verdad? El manejo de expedientes individuales en físico o digitales, ¿verdad? Todo debe estar debidamente documentado, todo debe estar, ¿verdad? Con expedientes individuales y se deben de establecer claramente lo que son, ¿verdad? Las formalidades y se debe de evidenciar el pacto, ¿verdad? O lo pactado con el proveedor. Ahora, en este sentido, venimos con lo que es la normativa CONAMI, dirigida para todos los sujetos obligados que son regulados, ¿verdad? Por este ente. En cuanto a la prevención del lavado de activos, tenemos lo que es la normativa CONAMI para la prevención del lavado de activos y en el artículo 27 nos habla sobre políticas y procedimientos de debida diligencia para el conocimiento de proveedores de bienes y servicios, ¿verdad? Y aquí la normativa nos habla, ¿verdad? Que todas las instituciones de microfinanzas están obligadas, es decir, aquí no es nada de que si lo quiero lo hago o si no, no lo hago. Están obligadas por normativa y por ley a diseñar una política, ¿verdad? Que garantice el conocimiento de los proveedores, ¿verdad? En este caso, este artículo nos hace mención sobre los proveedores de bienes y servicios, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? Y nos deja acá, nos menciona que estas políticas deberán de tener, ¿verdad? En cuenta el tiempo y la presencia de estos en el mercado. Es decir, acá ya CONAMI nos habla y se centra en cuanto al tiempo que tiene este proveedor. Necesito que me digas, ¿verdad? Sujeto obligado, necesito que me digas este proveedor cuánto tiempo tiene en el mercado. Si es nuevo, si ya tiene años de estar o tener presencia en el mercado nacional. ¿Para qué? Para que en base a eso, ¿verdad? Lo coloques en tu matriz de riesgo y me evalúes el riesgo que tiene este proveedor, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿verdad? Parte de lo que nos dice CONAMI, así como los bienes y servicios que ofrecen y los montos de lo contratado, ¿verdad? Eso es para las instituciones de microfinanza. En cuanto, ¿verdad? Al conocimiento de proveedores de bienes y servicios. Ahora vamos, ¿verdad? En el artículo 26 nos habla sobre los proveedores de fondos. Sabemos, ¿verdad? Que todas las instituciones financieras tienen proveedores de fondos. ¿Ya? Entonces, acá nos habla el artículo, ¿verdad? 26 y nos hace mención sobre que las instituciones, ¿verdad? Que están reguladas por CONAMI debe de establecer debida diligencia el conocimiento a sus proveedores de fondos, ¿verdad? Y de igual manera nos dice que las políticas de conocimiento de los proveedores de fondos deben de permitirle, ¿verdad? A la institución como punto principal la identificación, ¿verdad? Inequívoca del proveedor y o beneficiario final de los fondos, ¿verdad? Es muy importante también. Otro punto que nos habla ahí es de la identificación del beneficiario final, ¿ya? En el caso de contratos de fideicomiso, ¿verdad? Es muy importante que debemos de conocer esa parte, ¿verdad? Conocer la naturaleza de la actividad comercial del proveedor y mantener actualizada la documentación e información suministrada por este, ¿verdad? Como permisos de funcionamiento, firmas autorizadas. ¿Qué pasa? Esto es algo, ¿verdad?, que nos dice el ente regulador CONAMI y es parte de lo que debería de contener el expediente del proveedor. Si un documento de esto no está en el expediente del proveedor, entonces estamos incumpliendo con la normativa y por ende no estamos, como dicen, no estamos ganando una sanción por parte del ente regulador
y podemos tener problemas, ¿verdad? En cuanto al incumplimiento de esta normativa. Otro punto muy importante que nos dice, ¿verdad? Que debemos de buscar información positiva o negativa en la web, ¿verdad? Y en listas de riesgo internas y externas. Es decir, que todos nuestros proveedores deberán de pasar por el filtro de listas de riesgo, la cual nosotros debemos de tener en nuestro expediente evidencia en la cual, ¿verdad? Hicimos la búsqueda y ya sea resultado positivo o negativo, debemos de tener ahí, ¿verdad? En nuestro expediente de los proveedores esa lista de búsqueda, ¿verdad? Y también otra parte muy importante es sobre el origen de los fondos, ¿verdad? Deberemos de saber y conocer cuál es el origen de los fondos en cuanto a los proveedores de fondos, ¿verdad? Pasamos ahora, ¿verdad? A lo que es la norma CIBOIF y de igual manera de prevención del lavado de activos, que nos habla en el artículo 23, la política conozca a sus proveedores, ¿verdad? En este particular, nos habla la entidad supervisada está obligada a desarrollar política de conozca a sus proveedores, que incluya procedimientos de prevención del lavado de dinero para el conocimiento de los proveedores de bienes y servicios externos, ¿verdad? De la entidad supervisada. Y el manejo de expedientes individuales, acá también, ¿verdad? Esta normativa nos habla que los expedientes deben de ser individuales, ¿ya? Debidamente documentados en que consten los servicios contratados, modalidad y formas de pago, frecuencia de prestación de servicios y entrega de bienes, todo en atención a la materialidad de la contratación y calificación del riesgo del proveedor. Es decir, que acá esta normativa nos dice, ¿verdad?, que cada proveedor deberá de tener su evaluación del riesgo o su calificación del riesgo, ya sea alto, medio o bajo, dependiendo a la matriz del riesgo que estipulamos, dejamos allá en lo que es el manual de prevención del lavado, y cada expediente deberá tener, ¿verdad?, su proveedor debidamente soportado y documentada la información, y que no se nos escape, que deberá tener la calificación del riesgo del proveedor. Venimos, ¿verdad?, con lo que es la normativa del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua como ente regulador, ¿verdad?, para lo que son los sujetos obligados, CPA, y tenemos acá, ¿verdad?, que nos habla el artículo 10 de medidas y procedimientos del control interno de prevención del lavado de activos, ¿verdad? Y nos dice que las medidas y procedimientos del control interno que deben ser aplicados por todos los CPA cuando presten los servicios previstos en el artículo 2, que son las 5 actividades, ¿verdad?, referente a lo que es sujeto obligado supervisado, ¿verdad?, que están contemplados en la normativa. Pero acá yo sé que más de alguno me va a hacer la consulta y me va a decir que acá en este caso, ¿verdad?, estamos hablando de lo que es la debida diligencia del conocimiento del cliente. Pero me voy a adelantar un poco y me voy a ir en el artículo 11, de que nos habla acerca de clientes del CPA. Y nos dice que se consideran clientes de los CPA según apliquen lo siguiente. Véase bien, ¿quiénes son los clientes de un CPA? Y la normativa acá lo deja claro. Se consideran clientes de CPA lo siguiente. Inciso A, ¿verdad? Clientes. Inciso B, empleados o colaboradores. Inciso C, proveedores. Inciso D, aliados de negocio. Inciso E, socios o asociados. Es decir, que lo que se refiere a debida diligencia y conocimiento del cliente para un CPA aplica para todos ellos. Y los proveedores no son, aquí en esta normativa no habla de debida diligencia complementaria. Aquí en esta normativa nos habla de debida diligencia y conocimiento del cliente en general, pero en el artículo 11 nos deja claro quiénes son los clientes para un CPA. Y en el inciso C hace referencia que los proveedores son considerados como tenemos relación comercial, ¿verdad?, con este proveedor, son considerados clientes en la normativa de prevención del lavado de activos en el colegio. Entonces, por tal razón, acá en la normativa nos habla, ¿verdad?, sobre que debemos de autoevaluar sus riesgos particulares, ¿verdad?, según le correspondan, y también debemos de aplicar con un enfoque basado en riesgo
lo que es la debida diligencia, ¿verdad? Acá también la normativa nos habla a que debemos de detectar, ¿verdad?, sobre señales de alerta a través de un monitoreo y análisis, ¿verdad?, de las operaciones. Y en cuanto a los reportes, ¿verdad?, la dirección de PLA es la que se encarga, ¿verdad?, de lo que son los reportes de operaciones, en este caso ante la unidad de análisis financiero. Pero el CPA puede realizar algo que se llama operaciones inusuales, ¿verdad?, que es el ROI, reporte de operaciones inusuales. Entonces, para que quedemos claros, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la debida diligencia de los proveedores, incluye, ¿verdad?, la normativa del Colegio de Contadores, porque acá en el artículo 11 nos es claro y nos dice que todo lo referente a la debida diligencia del cliente, todo lo que debemos de realizar como debida diligencia del cliente, incluye lo que es la parte de nuestros proveedores, ¿verdad? Entramos acá ya a lo que es la documentación para aplicar una debida diligencia de proveedores. Es decir, identificamos ya a nuestros proveedores, ya conocemos, ¿verdad?, o le mostramos lo que es la calificación a nuestros proveedores, pero ¿qué documentación debería de tener nuestros expedientes en cuanto a prevención, en cuanto a debida diligencia para la prevención del lavado de activos? Entonces acá traemos lo que son proveedores de bienes y servicios, personas jurídicas. Deberíamos de establecer perfiles integrales, ¿verdad?, el conocimiento para cada uno de ellos, pero de manera diferenciadas o de manera separada. Es decir, no podemos aplicar un perfil integral del conocimiento a un proveedor, persona jurídica, y de la misma manera aplicar ese mismo perfil a una persona natural. Entonces, acá traemos, ¿verdad?, una muestra de lo que debe de contener un perfil integral del conocimiento a proveedores para personas jurídicas de bienes y servicios, ¿verdad? Como número 1, punto 1, tenemos lo que son los datos generales del proveedor. Es decir, necesitamos identificar este proveedor, su razón social, ¿verdad? El objeto social de esta empresa o de esta entidad jurídica. ¿Cuál es el objeto social? ¿Para qué? Para así ya tener una pauta de a qué se dedica, ¿verdad?, esta empresa o esta sociedad anónima, por decirlo así, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto social? Debemos de conocer el nombre comercial de esta entidad o si tiene otros nombres utilizados, ¿verdad?, en el mercado por el cual es reconocido. Todo esto, ¿verdad?, es importante porque debemos de saber a esta persona jurídica como también si tiene otro nombre que la conocen. Entonces, es importante también, un colega decía por ahí, es muy importante conocer a las personas hasta por el apodo. Entonces, porque a veces no tenemos referencia o nos hablan de alguien por el apodo y nosotros quizás lo conocemos, pero no le conocemos el apodo y tenemos y escuchamos que están hablando de esa persona, pero nosotros no sabemos. Entonces, es importante también en las empresas saber, ¿verdad?, con qué otro nombre quizás tiene el alias de una entidad o de una empresa, ¿verdad? Muy importante el punto del número RUC, ¿verdad? Es algo que no debe de faltar en el perfil integral del conocimiento, el número RUC, la fecha de emisión del RUC, ¿verdad? Si está vigente, es muy importante. También otra parte, la fecha de emisión del RUC, la fecha de constitución de la entidad, ¿verdad? Todo esto debe tener, debe de estar consensuado, ¿verdad? Debe de tener pauta del lineamiento, ¿verdad?, en cuanto a las inscripciones, país de constitución, ¿verdad? Es muy importante saber si la empresa es nacional, saber si la empresa quizás tiene otra jurisdicción, fecha de inscripción como comerciante, dirección, ¿verdad? Es muy importante dónde están ubicadas, domicilio, el departamento. Otro punto muy importante son los teléfonos, ¿verdad?, de contacto. Si esta entidad tiene sitio web, correo electrónico, el tipo de giro comercial, ¿verdad?, si es servicio, si es bienes, y su cobertura, ¿verdad? Muy importante conocer si esta entidad tiene cobertura nacional o tiene cobertura internacional. Esto es algo, ¿verdad?, que sencillo, básico, que debe de tener el TIC para proveedores de bienes y servicios personas jurídicas.
Esto solamente es el PIC, ¿verdad? Pero el expediente no está conformado solamente con el PIC, sino que debería de tener otros documentos, ¿verdad? Bueno, acá vamos a continuar siempre con la fase 2 del PIC y es el conocimiento del representante legal, porque estamos hablando, ¿verdad?, de una persona jurídica, entonces necesitamos saber o conocer, ¿verdad?, lo que es el representante legal. Y en este caso es algo que no se nos debe de escapar, el nombre del representante legal o el apoderado, número de cédula, ¿verdad?, de esta persona, teléfono, su correo electrónico y dirección de domicilio, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, el representante legal de la entidad. Conocimiento de los principales directores también, ¿verdad? Esta es algo muy, también, como dicen, no todas las empresas dan esta información, pero ya hoy en día puedo decir que sí, ¿verdad? Todas las empresas tienen el conocimiento que hay debida diligencia del conocimiento y es algo que se ha venido trabajando, ¿verdad? Para hacer cultura y hacer ya esto como algo normal y que no se asusten, ¿verdad? Cuando le piden información a una empresa, y eso es algo muy importante porque en años atrás, cuando se solicitaba información, lo primero que hacían es cerrar la puerta, ¿verdad? Pues yo no te puedo dar información, somos sociedad anónima y está ahí nomás, pero hoy en día no, ¿verdad? Hoy se ha avanzado bastante en cuanto a eso. Entonces, te quería preguntar algo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues, sí. ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad profesional con los PIC, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega hasta mandar el informe de operación inusual o hay otra responsabilidad más? A nosotros los notarios, la Corte nos está pidiendo efectivamente que llenemos, ¿verdad?, los perfiles integrales. O sea, lo llenás, pues, pero por ejemplo, alguien me puede decir, ¿cuánto gana usted? Le decía a alguien si va a hacer una escritura de constitución de sociedad anónima. Gano $2,000, hasta ahí nomás, o sea, pero me pudo haber mentido. Yo me quedo con esa duda, ¿verdad, profesor? Si me está mintiendo, ¿cómo? O sea, me estoy engañando yo con ese perfil realmente, ¿verdad? De integrar del cliente, o sea, porque él me dijo 2,000 y a lo mejor gana 8,000. Sí. Me dijo que era mecánico, pero a lo mejor no es mecánico, a lo mejor es otra cosa. ¿Qué opinión te merece de eso? Sí, muy importante, ¿verdad?, su consulta, doctor. Y puedo contestarle lo siguiente. Nuestra responsabilidad llega, doctor, hasta el punto de informar. Es decir, nosotros aplicamos la debida diligencia como nos establece la normativa, dejamos evidenciada, ¿verdad?, con la documentación que hicimos el debido proceso. El PIC lo debe de firmar, ya sea el cliente, lo debe firmar el proveedor, y ahí se deja, ¿verdad?, en evidencia que esta información es la que él nos proporcionó y nosotros aplicamos. Pasa una eventualidad, qué sé yo, unidad de análisis financiero, investigó, ¿verdad?, y detectó a una persona que tenía alianza de negocio con nosotros, y nosotros, evidentemente, nosotros lo que hacemos es presentar nuestra documentación, nuestra debida diligencia, que hicimos el proceso como lo establece la normativa, y de esa manera nosotros, como estamos diciendo, cumplimos. Aquí está la debida diligencia, aquí está el PIC firmado por esta persona, nos mintió, pero nosotros no somos responsables en acusar, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de investigar en cuanto a aplicar debida diligencia, y si miramos algún caso sospechoso, si miramos algo, ¿verdad?, que se dispara en cuanto a medición de riesgo, nos presenta, ¿verdad?, tenemos un caso que lo miramos como de alto riesgo, nuestra responsabilidad es de informar al ente regulador, en este caso, ¿verdad?, como CPA, informamos a la Oficina de Prevención del Lavado de Activos del colegio, y lo que hacemos es enviar un reporte de operación inusual. Después de eso, ¿verdad?, se establecen los mecanismos dictados por la ley, dictados por normativa, y se hace un proceso investigativo, el cual, que si se logra ver, ¿verdad?, que cumple con todas las características de ser un reporte de operación sospechosa, el director, ¿verdad?, en este caso de PLA del colegio, es que realiza el reporte de operación sospechosa ante la unidad de análisis financiero. Así es, esa calificación la hace, ¿verdad?, ya que cuando pasa el proceso de investigación y si se decide, ¿verdad?, si aplica o no
enviar el reporte de operación sospechosa ante la O unidad sea de que análisis aquí en estos financiero. perfiles integrales deberíamos de agregarle algo que diga la firma del... Evidentemente, claro, La firma, que tiene el la perfil firma, integral, debe debe contener tener la la firma del proveedor, ¿verdad? Y que está aceptando toda la información que Una contiene el declaración perfil. de verdad, de decir verdad, Correcto, una declaración de así verdad. es. Dice don Rafael que si hay que solicitarle, no sé si es una afirmación o una pregunta, ¿verdad? Perdón. Hay que solicitarle soportes de ingreso. ¿Es necesario pedirle una constancia de ingreso o basta con su declaración? Sí, en este caso, ¿verdad? Como hablamos de proveedores, recordemos que acá, tal vez cuando hablamos de clientes, sí es necesario, ¿verdad? Solicitar, más que todo, que nos digan en el perfil, que nos digan los umbrales, porque también en el perfil debemos de establecer umbrales de ingreso, es decir, de $10 a $100 o a $500. Entonces, con esa declaración, el cliente, en este caso, ¿verdad? O el proveedor nos dice, yo estoy en este umbral. Y no deberíamos pues de solicitar el respaldo, más que la declaración jurada que hace en el PIC. Pero los bancos, en ese caso, si yo llego de un banco con una operación de $100,000, sí me piden, claro, piden. Deberíamos de tener algo que respalden esa cantidad, ese dinero. Del umbral. Es correcto. Sí, recuerden que los mismos bancos tienen perfil integral del cliente, ¿verdad? Y en el perfil nosotros le dijimos al banco cuáles son nuestros ingresos y le llevamos, a ellos sí solicitan, ¿verdad? Constancia para detectar efectivamente que los ingresos y que los depósitos en el mes en la cuenta van a ser de tanto. Pero ya cuando esos depósitos suben, ellos solicitan, ¿verdad? Que nosotros le llevemos un documento que acredite o que haga constar, ¿verdad? Ese dinero que entró a las cuentas. Mira, doña Degli de Jesús, no se preparó, la verdad, disculpa. Hoy en día es importante afiliarse a una central de riesgos privadas. Sí, muchas entidades están realizando, ¿verdad? Eso, que se están afiliando a lo que son centrales de riesgo para filtrar las listas, ¿verdad? Filtrar listas de riesgo. También lo que es la lista FAC, ¿verdad? Es muy usada, muy utilizada para lo que son filtración de listas, ¿verdad? Eso nos ayuda también a dejar un soporte y decir, estamos cumpliendo con la verificación de listas como nos habla la normativa, y dejamos evidencia, ¿verdad? Imprimimos lo desfiltramos, imprimimos el documento y eso es una evidencia clara de que estamos aplicando. ¿Tienes idea de cuánto vale esas listas? Porque hay unas listas privadas, por ejemplo, los argentinos tienen. Sí, aquí hay entidades, ¿verdad? Que cobran mensualidades. No voy a decir nombre, pero sí conozco una entidad que anda cobrando en el mes de $20 a $25. El mes, sí, aquí en Nicaragua. mensual, sí, aquí en Nicaragua. Ahí dice doña Miriam, a los clientes les solicito su cédula, RUT y pago el último mes a la DI, matrícula de la alcaldía, soporte de su compra, fotos del negocio, visita en el lugar y soporte de su ingreso. A veces los clientes llevan libros de puntos de personas naturales. Ahí está la debida diligencia de nuestra colega Miriam Ortega. Saludos. Esperando la roquilla, doña Miriam. Ya debe estar llegando, ya debe cuesta afiliarse $80. Okay. Excelente, $80 mensuales. Muchas gracias, esperamos esa roquillita y sobre todo el abrazo fraterno de tu colega. Ahí te manda saludos. David de Jesús. Saludos, maestro Jackson. Saludos. Okay. Sigamos, nos queda poco tiempo. Sí, vamos a ir avanzando, ¿verdad? Porque solamente tenemos 1 hora de tiempo y tenemos acá con lo que es la documentación que debe contener el expediente de proveedores, ¿verdad? Y acá, como yo les decía, debe tener documentación legal de la empresa, ¿verdad? Debidamente elaborada por un notario público, ¿verdad? Contratos de relación comercial, la evaluación del riesgo, muy importante, ¿verdad? Todo lo que es la documentación legal de junta directiva actualizada, el certificado del beneficiario final, eso que no se nos olvide nunca, ¿verdad? Que siempre se debe solicitar lo que es el certificado del beneficiario final, copia de RUC, como nos decía la licenciada Miriam, ¿verdad? Ahí está, debe de contener el expediente de proveedores, copia de cédula RUC, copia de la matrícula, copia de documento de identificación del representante legal,
copia de documento de identificación de los socios, referencias comerciales y bancarias también, ¿verdad? Debe de tener el expediente en físico y, por último, lo que son las verificación de listas de riesgo. Eso es lo mínimo que debe de contener un expediente de debida diligencia para nuestros proveedores, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que es el PIC para proveedores de bienes y servicios persona natural. En este caso ya es un poco más reducido por lo que hablamos de una persona natural, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los datos generales siempre, ¿verdad? Nombre y apellido del propietario, documentación de identidad, ¿verdad? La nacionalidad, servicios o bienes ofertados, actividad económica registrada. Aquí es muy importante que estos dos puntos deben de estar alineados, ¿verdad? Porque no es posible que me diga que oferta muebles y la actividad económica que tenga registrada ante la DGI sea venta de software. Entonces, ahí debemos de tener mucho cuidado que esta información debe estar alineada así. Me está ofreciendo software, la actividad económica registrada ante la DGI debe de ser venta de software, ¿verdad? Es un punto muy especial y que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? La cédula RUC, muy importante, el país de nacimiento, el domicilio, teléfono, ¿verdad? Correo y todo esto, ¿verdad? En cuanto a cobertura, si es nacional o internacional, de igual manera siempre se debe establecer las formas de pago, si en efectivo, si acepta tarjeta, si tiene cuenta bancaria y siempre dejar la parte que sí tiene un familiar, ¿verdad? Expuesta o persona expuesta políticamente. Eso es algo que la normativa nos establece que debemos de hacer la consulta siempre, ¿verdad? ¿Qué documentación debe de tener el expediente para una persona natural? Contrato de relación comercial, ¿verdad? Muy importante el contrato que establezca los términos de la relación comercial con este proveedor, la evaluación del riesgo, ¿verdad? En cuanto a la documentación legal, ¿a qué nos referimos? Inscripción con la DGI, en la alcaldía, el INS, etcétera. Debemos de estar seguros, ¿verdad? Que esta persona está inscrita y está legalmente constituida, ¿verdad? Copia de RUC, copia de matrícula, copia, ¿verdad? Del documento de identificación, en este caso cédula de identidad, referencias comerciales y bancarias, ¿verdad? Y la verificación de las listas de riesgo. Eso es lo mínimo que debe contener el expediente por cada proveedor, ¿verdad? Persona natural que tengamos. ¿Verdad? Vamos a ir avanzando un poco y venimos con lo que son los proveedores de fondos. ¿Qué debe de contener un PIC, verdad? Para proveedores de fondos y de igual manera como los anteriores, los datos generales, ¿verdad? Razón social, nombre comercial, objeto social, ¿verdad? Si se le conoce con otro nombre, es importante, ¿verdad? Hacerles saber o que ellos nos digan qué otro nombre le son reconocidos. Número RUC, fecha de constitución, ¿verdad? País de constitución, la fecha de inscripción, todos los datos generales, ¿verdad? Que contiene el proveedor de fondo. Acá en este particular también debemos de dejar claro el conocimiento del representante legal, nombre del representante legal, ¿verdad? El tipo de identificación, país, nacimiento, nacionalidad, etcétera, ¿verdad? Y de igual manera el conocimiento de los principales directores. Acá también, ¿verdad? Dejamos mención si personas extranjeras en el directorio, si presentan, si es sí o no. En caso de ser respuesta positiva, describir, ¿verdad? El nombre, nacionalidad y cargo. Y si algún accionista, directivo, funcionario desempeña o ha desempeñado cargo como funcionario público, ¿verdad? Todo esto es parte del conocimiento en materia de los proveedores de fondos. Entonces, le hacemos la pregunta y dice, documento que debe contener el expediente de proveedores de fondos. Como mínimo deberá de tener estos documentos, ¿verdad? Fotocopia de los contratos, fotocopia de documentación legal, fotocopia de cédula RUC, fotocopia de documentos de identidad, acta cuestionario en materia de PLA, fecha de inicio de operaciones comerciales, tipo de alianzas de negocio y verificación de listas de riesgo, ¿verdad? Todo esto debe contener como mínimo el expediente de proveedores de fondos, ¿verdad? Acá tenemos lo que son los documentos de identidad de los clientes. Estos ya son para clientes CPA, ¿verdad? Aquí ya en el artículo 12 de la normativa PLA del colegio y nos habla, ¿verdad? Que los CPA están obligados a identificar a todos sus clientes y
Dijimos allá, ¿verdad?, que en el artículo 11 nos menciona quiénes son los clientes CPA y acá abarca a los proveedores. Es decir, que acá, cuando nos habla de la identificación de los clientes, hace mención o se refiere también a los proveedores, ¿verdad? Entonces, dice que a través de documentos que a continuación se indica, ¿verdad? Para los clientes que sean personas naturales, aplican los documentos de identificación siguientes. Para los clientes o para los proveedores de los CPA, personas naturales, les solicita, según la normativa, que debe contener lo siguiente: un expediente de proveedores para un contador público autorizado debe de contener lo siguiente: cédula de identidad para nicaragüense, ¿verdad?, cédula de residencia para extranjero residente en el país, pasaporte vigente para extranjeros no residentes en el país, pasaporte o cédula de identidad para extranjeros no residentes, carné, ¿verdad?, o documento oficial emitido por autoridad nacional competente, constancias, licencias, permisos, documentos equivalentes, vigentes y emitidos por las autoridades o los registros públicos competentes. Es decir, acá los expedientes, esto es, ¿verdad?, para todos los contadores públicos autorizados, no debemos de decir nosotros no conocíamos o no sabíamos qué es lo que debe de contener un expediente para proveedores, porque la normativa es clara y nos dice y nos establece cuáles son cada uno de los documentos que debe de contener un expediente para la debida diligencia del conocimiento a los proveedores, ¿verdad? Aquí de igual manera nos habla para los clientes que son personas jurídicas y están identificadas cada uno de los puntos que debe de contener el expediente, ¿verdad? En el artículo 12 lo podemos ver, cada uno de los expedientes que debe de contener, la documentación, perdón, que debe contener cada expediente de proveedores en materia de prevención del lavado de activos, ¿verdad? Acá también en el artículo 13 nos habla sobre la verificación de la información. Mire, doctor, los CPA deben verificar toda la información presentada por el cliente, ¿verdad?, para prevenir la posibilidad de estar relacionados con empresas de papel o de fachada. Esto nos da la responsabilidad, ¿verdad?, que todo CPA debe de verificar la información y tener la seguridad sobre la existencia real, identidad, representación, domicilio, capacidad legal, objeto social, la actividad económica, el origen de los fondos y activos y motivo de la relación con este proveedor, ¿verdad? Entonces acá la normativa es clara en cuanto a la responsabilidad de los CPA, en cuanto a la debida diligencia del conocimiento de los proveedores. Un comentario, ¿verdad? Con relación a ese artículo 13, les recomiendo leer el libro de los Panama Papers, ¿verdad? Excelente. Porque allí sale cómo los despachos jurídicos, pero igual podríamos ser nosotros, ¿verdad? Efectivamente, si no conocen bien al cliente, eso hicieron, ¿verdad? Todo el servicio, prestaron todo el servicio, y en algunos despachos legales, porque están obligados a tener oficial de cumplimiento, ¿verdad?, cuando tienen este tipo de las 5 actividades, ¿no? 5 actividades. Fallaron porque hicieron la debida diligencia a media, porque sí la hicieron, llenaron los formularios, pero no le dieron trámite, no le dieron trámite, y entonces de nada sirve, ¿verdad? Si lo dejan a medias. Por eso te preguntaba hasta dónde llega la responsabilidad de nosotros. Así es. Si lo informo, hasta que lo informé, está bien, hasta que lo informé. Hay una película también. ¿Cuál es, Byron? Si la puedes escribir ahí, por favor, para ilustrarlo y tratar de verla. Esta es su pregunta. ¿Qué pasa si nuestro principal proveedor se niega? Ah, me la adivinaste. Honestamente, yo no sabía, ¿verdad? Yo la hice sin saber, pues. Ya les digo, claro, Byron Padilla, muchas gracias por sugerirla. Te lo vamos a agradecer mucho que la comparta. Adelante, maestro. Yo me he encontrado, ¿verdad?, con casos de colegas oficiales de cumplimiento que siempre me han hecho la consulta, ¿verdad?, de que qué pasa cuando nuestro principal o el principal proveedor de la entidad, ¿verdad?, donde ellos están laborando, el principal proveedor se niega a dar información. Es decir, le hicimos la solicitud, en este caso, ¿verdad?, el oficial de cumplimiento no realiza solicitud, sino que hay otra área, ¿verdad? En este caso, en algunos casos, el área de adquisiciones, que es la que tiene relación directa con los proveedores, y esta área realiza la solicitud al proveedor, ¿verdad?, de esta información,
pero muchas veces los proveedores se niegan a dar información, ¿verdad? Ellos dicen, si querés mi producto, yo te vendo, si no lo querés, tengo otros clientes que me los pueden comprar. Entonces, no te doy la información. Entonces, yo les hago esta pregunta, ¿verdad? Y yo les digo, ¿qué harían ustedes en este caso, verdad? Pero ya el doctor se nos adelantó al inicio de la presentación y yo di pues mi respuesta a título personal, ¿verdad? ¿Qué puedo realizar o qué se hace en caso de que el proveedor, ¿verdad? Se niegue a dar información, y es que se hace la solicitud, se documenta, ¿verdad? El proceso en el cual nosotros estamos requiriéndole información. eh, Posterior a ello, ¿verdad? Se hace el reporte, ¿verdad? Ante la entidad, en este caso, ¿verdad? Que corresponda, el ente regulador, en cuanto a la negativa de este proveedor de brindarnos la información, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos que nos enfrentamos, que se enfrentan los sujetos obligados de no identificar a los proveedores? Y aquí tenemos los principales riesgos, ¿eh? Riesgo operacional, tenemos el riesgo reputacional y también tenemos el mayor de todos, o quizás andan parejos, todo el riesgo legal, ¿verdad? En cuanto al riesgo operacional, posibilidad de ser utilizado, ¿verdad? En actividades de lavado de activos por deficiencias, ¿verdad? Fallas en cuanto a la debida diligencia del conocimiento del proveedor, ¿verdad? No involucra o no pueden involucrar a la entidad, en este caso al sujeto obligado, no pueden involucrar a ser utilizado, ¿verdad? En actividades de lavado de activos. También tenemos el riesgo reputacional, cuando nos involucran, cuando el sujeto obligado se involucra en actividades de lavado de activos, y salimos en una noticia o sale en una noticia nacional e internacional, lastimosamente ahí hay una pérdida, ¿verdad? Por desprestigio, mala imagen y lo que es la publicidad negativa, ¿verdad? Y cuando una entidad, una empresa tiene una imagen negativa, es pésimo, ¿verdad? Y tiende al fracaso, ¿verdad? Y por último tenemos lo que es el riesgo legal, posibilidad de pérdida, ¿verdad? Por sanciones o multas y inclusive, ¿verdad? Penas de cárcel, ¿verdad? Por lo que es la parte de lavado de activos, ¿verdad? Para lo que es las mejores prácticas para una debida diligencia tenemos, ¿verdad? Establecer una política de diligencia a proveedores, en este caso, ¿verdad? Importancia del proveedor, seleccionar lo que son los proveedores críticos, proveedores con monto y frecuencia de la operación, la actividad, lo que es la identificación del proveedor, ¿verdad? Establecer cuestionarios, documentación para la debida diligencia del conocimiento del proveedor, y tenemos también lo que es el análisis, ¿verdad? Que en este análisis nos va a dar la veracidad de la información, en este caso, ¿verdad? Si la información es real y si la información es verídica, vigencia y autenticidad de documentos, verificación en listas de riesgo y la verificación de las personas expuestas políticamente. Es algo que no se nos debe de escapar y debemos de tomar en cuenta cada una de estas recomendaciones. He llegado al final, espero, ¿verdad?, que sea de gran utilidad esta presentación, y siempre, ¿verdad?, quedo a la orden. Gracias, gracias a todos por los aportes también que nos hacen por interactuar con nosotros. Todos nos nutrimos, ¿verdad?, de nuestro conocimiento, este intercambio profesional, ¿verdad?, nos nutre a todos y nos fortalece. Gracias, ¿verdad?, a todos, y también a ti, Jack, por venir y estar con nosotros. Miren qué bonito. Este termo nos lo ha puesto a la orden Jack. Ayer rifamos uno, no, excelente, a la orden 2. Ayer excelente. Rifamos uno. Están muy lindos. Quiero saludar al licenciado Santiago, que nos saluda de San Carlos Río San Juan. San Carlos Río San Juan. Ahí nomás. Saludos, Santiago. Entonces, vamos a rifar el termo. ¿Te parece? Okay. Si haces una pregunta y vamos a ver, pues, a quién se lo lleva. Correcto. La lavandería, sí, así dice ahí un colega. Y me estaba acordando Byron y ahí era otro colega que me contó que esta película también de El Informe Pelícano, que lo escribe John, ¿cómo se llama ese escritor? El libro es famoso, El Informe Pelícano es famoso, ¿verdad? Creo que recibió Oscar, ¿verdad?
a la película, sí, mejor actor y mejor producción. ¿Cómo se llama el libro? John Grisham. John Grisham se llama el autor del Informe Pelícano. De hecho, ese John Grisham tiene cantidad de libros excelentes. Como dijo doña Miriam, nos va a hacer falta vida, nos va a hacer falta tiempo para leer, ¿verdad? Tanto que hay de conocimiento ahí en el mundo. Entonces, tiene la pregunta, amigo. Ok, vamos a darla sencilla, ¿verdad? Que nos explique de manera breve a qué nos referimos cuando hablamos de debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? En palabras, pocas palabras. ¿Qué es la debida diligencia? Qué bonito están estos términos, amigos. Dice Jack Méndez, consultores. Teléfono 8993-6350. ¿Vamos por aproximación ahí o no, profesor? Y ahí se la damos en la pantalla. Ok, usted tiene que decidir si tú hay un poquito, a ver, en el orden que a ver, aquí el profesor le dice que ha aceptado, ¿verdad? En la respuesta. Partamos de la primera. ¿Quién era? Conocer a clientes, decía doña Miriam. Manuel, con el documental el conocimiento integral del cliente, en el orden, como dicen los bancos. Monitorear al cliente anualmente según el riesgo de cada cliente. Vamos a ver, aplicar las leyes. No, vamos a continuar, vamos a ver. Cada cliente comercial. Lo cierto es que Antonieta le anda bastante acertado, ¿o no? Creo que le hace falta un poquito ahí. Hay una palabra clave que es la que ando buscando. Yo creo que Lorenzo por ahí le anda un poquito. Proceso mediante el cual se investigan y se consideran las posibilidades antes de tomar una decisión. Lorenzo. Bueno, nos vamos con don Lorenzo Martínez. Lorenzo, mira qué bonito este termo, hermano. ¿Sirve para beber café o solo helado? Ambas. Helado y caliente. Sí. Ok, excelente. Gracias, mi estimado. Ahí le habíamos dejado la respuesta Lorenzo, en pantalla. ya voy a anotarlo, permítame, no se me vaya. Lorenzo Martínez, ¿va? Lorenzo Martínez Rey. Martínez Rey. CPA dice número 1201. Excelente, hermano. Tienes tu termo acá a la orden en el colegio. Pregunta por Linet en horarios de oficina. Ok. Una siguiente pregunta, profesor, para rifar una memoria. Para los CPA, ¿verdad? ¿Qué son considerados clientes para los CPA? Que nos digan. Al menos 4. Al menos 4, ok. Al menos 4 de los 5. ¿A qué se consideran clientes para los CPA? Vamos a ver quién tiene ahí la respuesta. El primero sale, ¿verdad? Saludos, Heriberto. Heriberto Sile. ¿Dónde es que está Heriberto? Triángulo Minero. ¿Es una Rosita o Bonanza? Creo que es una. Roberto Briones. Bonanza. Un bañalales de no ir al Triángulo Minero. Darling nos dio 3. Ya, ¿quién es? ¿A dónde está? Darling nos da 3. Subimos un poco. ¿Cuántos pedimos? 4. 4. Le falta 1, Darling. Vamos a ver a Edith. Tal vez nos baja un poquito ahí, ingeniero. De los 5, ¿verdad? Que aparecen en el, le vamos a dar la piedra. El artículo 11 está. Artículo 11 es el... En proveedores de fondo, no.
Estamos hablando de las resoluciones 01-2019 y 09-2021. Yo creo que ahí está Byron tiene empleados, proveedores, ahí está Byron. aliados de negocio Claro y socios. que sí, Byron. Así es, Byron. Byron, número de código, Byron Padilla. En el artículo 11 de la normativa PLA del colegio, ahí establecen, ¿verdad? Se Byron considera Padilla, cliente. tu número de código 2167 y te llevas una memoria, hermano. Bueno, con esto les pido un aplauso, ¿verdad? Desde su casa y desde su corazón para nuestro invitado. Claro Gracias, que sí. Jack. Claro que sí, siempre Gracias, a la Jack, orden, por estar siempre con estamos para la nosotros orden. trabajando. Nos queda nuestra jornada. Para culminar esta jornada por la tarde, vamos a tener a la maestra Mayra Hernández con el tema la importancia del estándar y la regulación local en la gestión de riesgos, de las 2 de la tarde a las 2:55. Y a las 3 de la tarde vamos a tener, espero que nuestro colega acá, creo que viene a visitarnos físicamente, Juan de Dios Loaiziga, con las normas internacionales de formación profesional para contadores. Nos vemos a las 2 de la tarde, mis queridos amigos y colegas, ¿verdad? Y amigas también. Gracias por estar acompañándonos en este ciclo de conferencias que es importante para toda la comunidad. Buenas tardes y que tengan un buen provecho, ¿verdad? Con el almuerzo.